Bueno, entonces, ya entrando al tema, ¿verdad? La semana pasada, ¿sí? Bueno, yo le estaba hablando acerca del Padre Nuestro como un modelo de oración, ¿sí? Y parte de eso, pues yo mencionaba la palabra Padre, ¿sí? Y entonces yo les decía, para más o menos agarrar el hilo, lo que es la paternidad de Dios, ¿sí? Y trataba de explicar cómo una paternidad de Dios directa hacia nosotros y una paternidad de Dios representada, ¿sí? Entonces parte de la paternidad de Dios está en representantes de Dios, ¿sí? O sea, Dios es nuestro Padre. Si yo tengo que tener comunión con mi Padre, que me da identidad, que me da entendimiento, que restaura mi corazón, que restaura mi alma, que restaura nuestras vidas, ¿sí? Esa paternidad de Dios cambia mi mentalidad, me da identidad, me marca un propósito, ¿sí? Sana mi alma de muchos daños emocionales que nosotros traemos cuando venimos al Señor. Pero esa paternidad, ¿sí? Parte de esa paternidad se revela a través de vidas que representan a Dios en esta tierra, ¿sí? Entonces la paternidad de Dios a manera personal, en esa relación y en esa comunión que nosotros tenemos con Él, en ese devocional, se nos va a revelar, se nos va a manifestar, pero en su totalidad, por decirlo de esa manera, para más o menos entenderlo, esa paternidad se revela a través de hombres, a través de ministros, o a través de padres espirituales. Entonces, si yo estoy orando, estoy orando por o estoy teniendo esa relación con Dios, esa relación de ese devocional, ese intimar con Dios, ¿sí? Bueno, la paternidad de Dios se me va a revelar, se me va a manifestar, ¿sí? Y yo voy siendo restaurado. Pero muchas cosas no llegan o no traen una transformación plena. No sé cómo explicarles, pero ahorita lo vamos a ir viendo en la Biblia, hasta que yo logro tener una relación y una experiencia con padres espirituales aquí en la tierra, que tienen la gracia de Dios para representar esa paternidad de Dios entre los hombres. Entonces yo no puedo encerrarme en yo y Dios, y Él es mi papá y mi papito, y bendito sea Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es parte de una bendición, pero que otra parte de esa paternidad se manifiesta a través de vidas, ¿sí? A través de hombres. Dios bendiga a mi pastor, ¿sí? Que nos está escribiendo. Dios lo bendiga, lo amo como no se imagina, ¿sí? Entonces, esa paternidad de Dios así se va mostrando. Bueno, yo les voy a hablar este día. La semana pasada me parece que les hablaba cómo es un padre espiritual. Entonces hoy yo les quiero hablar la bendición que trae un padre, ¿sí? A un hijo espiritual, obviamente. Yo creo que el día de mañana, si Dios lo permite, pues vemos lo que es ser hijo, un hijo, ¿sí? Y que esto abarca no solamente un hijo de Dios, sino un hijo en este mundo. Y bueno, son cosas muy maravillosas que están en la Biblia. Pero hoy vamos a ver la bendición que se canaliza a través de padres espirituales. Entonces usted tiene que poner mucha atención, ¿sí? Yo espero no hacerlo muy largo, ¿verdad? Pero que podamos comprenderlo bien. Bueno, entonces estamos, quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a ver en el versículo 15. Bueno, búsquelo y vamos a hacer una oración, sin nada más para darle lugar al Señor y que Dios nos hable a través de su preciosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y estamos delante de tu presencia para que esta noche, Señor, tú ministres cada vida que en este momento está conectada, los que estamos conectados en vivo, los que un día van a ver esta transmisión. Señor, tu gloria y tu presencia pueda bendecirles, Señor, pueda, bendito Dios, impartirles, Señor, aunque no estén viendo en vivo, Señor, pero que un día lo vean, Señor, bendito Dios, que se les imparta también vida en el nombre de Jesús, Padre. Hoy estamos conectados no solamente por una red social, estamos conectados en el Espíritu, Señor, y yo sé y estoy seguro que vas a impartirnos mucho
esta noche. Por eso estos momentos son importantes. Bendito Dios, yo te doy gracias, te doy toda la gloria a ti. Y yo sé que tienes una palabra para nosotros, Señor. No solamente en la Escritura, que es la palabra profética más segura. Yo sé que nos vas a hablar a través de una voz profética, Señor, esta noche, Padre. Y queremos estar atentos, Señor, porque algo grande, muy glorioso está, Señor, por activarse, por darse como un banderazo de salida, Señor, un tiempo nuevo, Señor. Bendito Dios, para un pueblo de oración. En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, Señor, y por cada vida que está viendo esta transmisión. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, Efesios 1:15. Y vamos a ver la bendición que se transmite a través de padres. Ya les mencioné la semana pasada cómo debe ser un padre, un verdadero padre espiritual, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a ver la bendición que transmite un verdadero padre espiritual, ¿sí? Entonces, cuando no es un verdadero padre espiritual, pues no va a transmitir esto. Va a transmitir males, ¿sí? Ya les daba el ejemplo la semana pasada acerca de Jonás en un barco, ¿sí? Que trajo muchos males por su desobediencia y su rebeldía a la voz de Dios, ¿sí? Y otra parte, o la contraparte, un apóstol Pablo, obediente a la voz de Dios, un siervo de Dios, y por causa de su oración logró librar a todos los que venían en ese barco, a pesar de la destrucción y el azote, los mares, los vientos que azotaron ese barco, ¿sí? No murió ni un alma, ¿sí? Por causa de la presencia o por la oración que hacía Pablo por ese pueblo, por esas personas en ese barco. Eso es ser una verdadera cobertura, ¿sí? Pero un Jonás, una mala cobertura, ¿sí? Por rebelión, por no estar bien alineado a Dios. Entonces aquí vamos a ver la bendición que se canaliza a través de padres espirituales. Estas cosas, no sé por qué, a veces no se aceptan, ¿sí? Y pensamos que se está como idealizando un ser humano, ¿sí? Pero créame que bíblicamente hay cosas que se ven todavía más exageradas, ¿sí? Si para nosotros esto es exagerado y es idolatría, pues váyase a la Biblia y se dar cuenta que hay cosas más exageradas para aquellos que piensan así, y que sí se puede ver como idolatría, pero no es idolatría, es entender lo que es honra, ¿sí? Cuando Dios nos puso en el pastorado, había dos cosas que me dan confianza, ¿sí? Obviamente empieza uno con miedo, con inseguridad, ¿sí? Porque no sabes, son cosas que no vas a experimentar con vidas, ¿verdad? Son mucha responsabilidad. Pero había dos cosas que me daban confianza. Uno era la oración, ¿sí? Yo decía, yo sé que orando Dios me va a ayudar y me va a hacer entender cómo llevar este ministerio. Y la otra era mis pastores, ¿sí? Yo sabía que que yo no tengo la capacidad para servir en el ministerio, pero yo estaba consciente la bendición que Dios canaliza a través de autoridades. Entonces yo decía, lo único que tengo que hacer es no desconectarme de estas autoridades que Dios me puso, y la bendición me va a venir, la capacidad me va a venir, ¿sí? Y bíblicamente está, y aquí se lo voy a ir enseñando para que lo entendamos mejor, ¿sí? Entonces imagínense gente que no sabe lo que es paternidad, que no lo entiende porque no quiere, ¿sí? A veces porque no quiere. Imagínense los 3 valientes que arriesgaron su vida por llevarle un vaso de agua a David. Estamos hablando de un vaso de agua. Arriesgar la vida por darle agua a un hombre que se le ocurrió decir, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Entonces, para esas personas que pensamos que esto es exagerado, pues ve esa escritura. Eso sí está tremendamente exagerado, pero es entender lo que es la honra y es entender lo que es la impartición, ¿sí? Pero como a veces no se entiende, entonces se dice que exagerados, esto parece idolatría. Cuando de Josué se dice acerca de la relación que tenía con Moisés, se dice siervo de Moisés, era un servidor, ¿sí? Era una persona que estaba a lo que Moisés quería o a lo que Moisés pedía, ¿sí? ¿Y cuántos somos así? Escasea, ¿sí?
¿Por qué? Porque no se entiende este principio. Amén. Lo que no está bien es que la persona exija honra, exija que lo idealicen. Eso sí está muy mal. Eso no es un verdadero padre, ¿sí? No, la paternidad se discierne, no se impone, ¿sí? No se impone. El que la impone no es un padre, ¿sí? Es un asalariado que quiere respeto, que quiere reconocimiento, que quiere honra, pero no entiende cómo es la paternidad de Dios. Ni Dios lo impone, ¿sí? Menos un ser humano que está limitado y que está caído, ¿sí? Que por la gracia de Dios está siendo restaurado. Entonces, en Efesios 1, que es lo que estamos viendo nosotros, nos habla desde el versículo 1 hasta el 14, nos habla de la bendición que está en el Dios Trino, ¿sí? Y al principio empieza diciendo toda bendición espiritual, ¿sí? Que nos ha sido dada en los lugares celestes, ¿sí? Y empieza a describir esas bendiciones, ¿sí? Empieza diciendo las bendiciones que hay en el Padre, ¿sí? Las bendiciones que hay en el Hijo, ¿sí? En Él tenemos redención a causa de su sangre, por su sacrificio, y luego las bendiciones que hay en el Espíritu Santo. En Él hemos sido sellados y Él viene a ser las arras de nuestra herencia, ¿sí? Entonces hay bendiciones y el Señor, luego al principio, déjense los leo para no... Dice el versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, ¿sí? Entonces, toda bendición espiritual, ¿sí? La abarca el Padre, obviamente, Dios, ¿sí? Pero se empieza a ver cómo se canaliza esa bendición. Y empieza el Padre, obviamente, ¿sí? Nos escogió, nos predestinó, nos apartó para ser santos, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas para alabanza de su gloria. Bendiciones espirituales que se canalizan a través del Padre, ¿sí? O sea, que son dadas por el Padre, vamos, ¿sí? Y luego empieza hablando las bendiciones del Hijo, ¿sí? Obviamente esto es como un resumen, ¿verdad? En Él, hablando en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿sí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Amén. Y luego empieza a hablar ahora las bendiciones que hay en el Espíritu Santo. Y entonces empieza a decir aquí: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, toda la bendición espiritual que nos ha sido dada a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos son la fuente de esta bendición. Pero en el versículo 15 aparece alguien más, ¿sí? Entonces, las bendiciones en el Padre, las bendiciones en el Hijo, las bendiciones en el Espíritu Santo, y toda la bendición, ¿sí? También se suma para canalizar toda esa bendición. Se viene a sumar un cuarto canal, por decirlo de esta manera, ¿sí? Un canal donde va a fluir otra bendición, que es parte de las bendiciones, donde dice toda bendición. ¿Sí me explico? Bueno, espero que me esté explicando. Entonces hay bendiciones en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y aparece un cuarto canal donde corren unas bendiciones, o parte de las bendiciones, o de la parte de la totalidad de esas bendiciones. Y entonces vean el versículo 15. Versículo 15 de Efesios 1. Por esta causa, también yo. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Pablo, ¿sí? Vean nada más, ¿sí? Entonces, bueno, ya las bendiciones en el Dios Trino. Amén. Y también yo, por esta causa, también yo. O sea, unido al mismo sentir del Dios Trino, ¿sí? Unido al mismo, a la misma forma de sentir, a la misma forma de pensar, ¿sí? Al mismo deseo que hay en el Dios Trino, también yo,
yo, en este caso, el apóstol Pablo, yo, el padre o el pastor o el padre espiritual de esta iglesia Éfeso, ¿sí? Así como el Padre los ha bendecido, como el Hijo, como el Espíritu Santo, bueno, en ese mismo sentir, en ese mismo ánimo de bendecirles, también yo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un sentir en el que como padre espiritual hay que estar alineados al mismo sentir de Dios, ¿sí? Yo tengo que estar alineado al sentir de Dios, el Dios Trino. Entonces, en ese entendimiento, pues yo estoy alineado al sentir de Dios, y entonces Dios me hace entender o me hace parte para ser un canal de las bendiciones de Dios. Bueno, dice pues aquí, por esta causa también yo, o sea, yo también los quiero bendecir, lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Así como el Dios Trino los ha bendecido, ahora yo también los quiero bendecir. Y entonces Pablo, o el Padre Espiritual, viene a ser un canal para otras bendiciones que están en Dios. Ahora, vamos a leer lo que dice aquí y vamos a entender por qué en los versículos anteriores no los menciona. ¿Por qué estas bendiciones las menciona hasta que Pablo empieza a decir esto? También yo, ¿sí? Entonces, de este hombre, en este ejemplo, ¿sí?, de paternidad, se empiezan a desprender las bendiciones que aquí empieza a describir, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ver. También yo, habiendo oído de vuestra fe y del Señor, en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces aquí hay dos condiciones que ahorita se lo explico. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuchen, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué se desprende de esa oración que Pablo está haciendo? Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que logren conocer a Dios o logren crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué es eso? Eso es impartición, ¿sí? Transmitir del espíritu que Dios ha dado a ese Padre, transmitirlo al Hijo espiritual. Ejemplo, Moisés con Josué. Del espíritu que da Moisés fue tomado y ese mismo espíritu se le dio a Josué, y eso está en Deuteronomio, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué más? Hay otro ejemplo. El espíritu que está en Elías vino a reposar sobre Eliseo. Él dijo: dame una doble porción de tu espíritu, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto es impartición. ¿Qué es impartición? Que lo que yo tengo de Dios lo tenga alguien más. Y esto ya lo expliqué la semana pasada. No se puede impartir si no se conquistan batallas personales. Un padre no transmite si no ha vencido batallas personales. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que es un padre espiritual y que Dios empieza a canalizar una bendición. La primera bendición que menciona aquí es impartición o espíritu. En este caso, sabiduría y revelación. Entonces, ¿qué bendición se derrama a través de padres espirituales, o qué bendición se canaliza a través de padres espirituales? Una es una impartición o espíritu, ¿sí? Si lo quiere ver así, puede ser hasta unción, ¿sí? Y de hecho el apóstol Juan lo menciona. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, ustedes no necesitan que nadie les enseñe, les dice, porque la unción que han recibido en ustedes está la unción del Santo, dice, y esta unción les enseña todas las cosas y no tienen necesidad de que alguien les explique o alguien les enseñe, ¿sí? Y hay gente que no lee el contexto y se queda: yo no necesito que nadie me enseñe, la unción del Santo está sobre mí y esa me enseña todo. Si leemos más arribita de eso, Juan dice: hijitos míos, y suelta esa bendición, porque esto no es para todos, esto es solo para los que son hijos. Dentro de la casa de Dios, mis hermanos, o dentro de la iglesia, no todos son hijos, ¿sí? Cuando hablo de hijos, se lo voy a explicar mañana, ¿sí? Pero hablo de gente que ha creído, ¿sí? Por eso la condición es: he oído de vuestra fe, ¿sí? Entonces, yo no puedo participar de esta bendición si no soy hijo. Entonces, dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia,
hay siervos, ¿sí? Hay asnos, aunque escuche medio feo, y hay hijos, ¿sí? Siervos, los asalariados, los que están en la iglesia por lo que se les da, ¿sí? No por la palabra, ¿sí? Están en la casa de Dios o están en la iglesia porque se les da algo, ¿sí? Ya sea algo emocional, ¿sí? O algo material, y eso los mantiene ahí. El día que ya no se les dé, ellos se van a ir, porque el esclavo no permanece en la casa, solo el hijo, ¿sí? Un día Abraham iba subiendo un monte para sacrificar a Isaac, y iban con él sus siervos, asnos y el hijo, Isaac. Ninguno de los, ni los asnos ni los siervos subieron, solo subió Isaac su hijo, y subió a adorar, amén, subió a sacrificar, ¿sí? Porque los asnos se refiere a rebeldía, se refiere a necedad, ¿sí? Eso está en el libro de Job. Sí, el asno montés dice que no hace caso a la voz del arriero o a la voz del pastor, ¿sí? Que anda ahí buscando toda cosa verde para comérsela, no tiene discernimiento. Todo lo que es verde, todo lo que mencionan y pronuncian la palabra Dios, la palabra Jesús, se lo comen sin discernir si eso hace daño o le puede destruir, o más bien si le edifica o no le edifica. Mientras lo mencionen de la Biblia, quien sea, ¿sí? Busca toda cosa verde, todo lo que se vea como comible, ¿sí? O que pueda alimentarlo sin discernir si es bueno o si es malo, él se lo come. Así es el asno montés. Entonces el asno tiene que ver con rebelión, tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con personas dentro de la iglesia que no se someten a la voz del arriero o a la voz del pastor, ¿sí? Desobedientes, pues, pero están ahí, ¿sí? Los siervos, los que están por precio, ¿sí? Que están por algo que se les da, que están por algo emocional o material. Mientras se les esté dando, ellos van a estar ahí. El día que ya no se les dé, ellos se van a ir. Pero también hay hijos, ¿sí? Y esos hijos entienden el corazón del Padre y suben a dar sacrificios a Dios sin discutir, ¿sí? Sin poner peros, y ellos mismos se ofrecen como un sacrificio. Entonces solo los hijos reciben una impartición o reciben herencia o bendición. ¿Está claro? ¿Sí? Mañana, primero Dios, se lo explico un poco más acerca de lo que es ser hijo. Pero aquí quiero que vea la bendición que se canaliza en padres, ¿sí? Por eso usted tiene que considerarlo y buscar padres espirituales, verdaderos. Y cuando usted lo encuentre, no lo suelte, ¿sí? Porque de ahí viene una bendición. Acuérdense de Ruth y de Noemí. Ruth no tenía derecho a los pactos, a las promesas, a las bendiciones que Dios le había hecho a Israel, porque ella era moabita, ella no tenía parte dentro de esta herencia, pero ella se agarró de una mujer llamada Noemí y la tomó como madre, ¿sí? Y dijo: yo no me voy de ti, ¿sí? A donde tú vayas yo voy, donde tú mueras yo moriré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, no me pidas que te deje. Se agarra de ese manto, ¿sí? Y esa mujer se hace participante de los pactos, las promesas, las bendiciones. Eso es ser hijo, ¿sí? Pero hay que agarrarse de un padre, amén, para poder recibir esa bendición. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces hay que entenderlo y hay que vivirlo. Entonces, a través de un padre se canaliza la bendición de una impartición o espíritu. Lo que dice el apóstol Juan: la unción del Santo está sobre ustedes, ¿sí? La unción del Santo está sobre ustedes, amén. Entonces la unción que nos enseña todas las cosas, ¿sí? Está claro. Entonces, o espíritu, ¿sí? Espíritu de sabiduría, de revelación, que les va a enseñar o los va a hacer crecer en el conocimiento de Dios. Pero hay que ser hijo, ¿sí? Solo a los hijos se les da. Entonces, ¿qué bendición se derrama a través de un padre? La impartición. Por eso yo decía al principio, cuando se nos puso en el pastorado, esa era lo que me daba confianza, ¿sí? De que yo no me sentía torpe, yo me sentía incapaz, pero yo sabía bien que la impartición me habilita, la impartición me capacita. Lo que yo no puedo hacer, la unción me ayuda a hacerlo, ¿sí? Entonces yo tengo que saber
¿dónde está canalizada esa unción o ese poder de Dios que me va a habilitar a hacer lo que yo humanamente no puedo hacer? Entonces yo sé que es orando, es buscando a Dios, pero hay canales para que ese espíritu corra, ¿sí? Lo mismo hizo Pablo a la iglesia de Romanos, ¿sí? A ellos les dice, quisiera verlos para ir y, bueno, nuestras versiones dicen para comunicarles un don espiritual, pero otras versiones dicen para impartirles un don. Amén. Porque es algo que está canalizado, ¿sí? Llegaron los apóstoles, pusieron las manos sobre los 7 diáconos y hubo un poder de Dios en ellos, porque esa es la impartición, o es la transferencia o la bendición que se derrama o que se canaliza a través de padres espirituales. Entonces yo espero que esto esté claro para seguir con el siguiente punto. Entonces, una de las bendiciones canalizadas en padres es la impartición o el espíritu de Dios, ¿verdad? Espíritu Santo, no se asuste. También puede ser malos espíritus, pero es a través de malos padres. Por eso tenga cuidado. No todo el que se para al frente y suelta un rollo muy impresionante es un padre, ¿sí? Acuérdese la enseñanza de la semana pasada. Si no estuvo y no la vio, pues busquen en la página de Gloria Postrera. Ahí va a estar. O creo que hasta en YouTube ya está también. Búsquela para que usted pueda comprender quiénes son realmente los padres espirituales. Entonces sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vea lo que hace la impartición, ¿sí? Dice, bueno, el 17, os da espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. O sea, la impartición me lleva a conocer a Él. Lo que dijo el apóstol Juan a la iglesia a la que le está escribiendo, ¿sí? La unción les va a enseñar, ¿sí? O les va a dar la revelación para crecer en el conocimiento de Él. Bendito sea Dios por las imparticiones. Gracias a Dios porque nos capacitan y nos habilitan. Pues nadie se sienta menos. Nadie se sienta inútil, nadie se siente incapaz. Mejor conéctese con verdaderos padres, porque eso me va a habilitar. Nadie es capaz, Pablo lo decía, para estas cosas, ¿quién es capaz? Nadie lo es, hermanos. Nadie es capaz, nadie es suficiente, nadie tiene la sabiduría suficiente para llevar o guiar la obra de Dios. Es imposible con fuerza humana, con talento humano. Estas son cosas imposibles de llevarla al propósito de Dios, ¿sí? Se requiere sabiduría de Dios. Entonces, usted no se frustre al ver su incapacidad. Mejor conéctese con verdaderos padres espirituales, donde usted va a recibir una impartición. Amén. Ahorita, si alcanzamos, le voy a decir la condición que nos pide o que Pablo da, ¿sí? Para poder recibir esa impartición. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces esa impartición nos abre el entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿sí? ¿Qué más tenemos en un Padre? Hay un llamado, ¿sí? Que se nos da a entender por la bendición que se canaliza o que se imparte, ¿sí? Yo logro entender, yo nací para algo, ¿sí? Pero eso me lo da a entender cuando me conecto a un Padre espiritual. Por eso decía en uno de estos devocionales, un Padre me da identidad, me hace entender para qué nací. Amén. Entonces usted nació para algo, ¿sí? Pero un Padre espiritual le desata su destino, ¿sí? Como el padre de Juan el Bautista, Zacarías, le desató un propósito o un llamado y le dijo, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, ¿sí? Tú irás delante del Señor, le prepararás el camino para su venida. Entonces su padre le trazó un camino o le marcó un propósito o un llamamiento. Amén. Y así Jacob les trazó un destino a sus hijos cuando los juntó y los bendijo, ¿sí? Hacen tanta falta padres espirituales que nos muestren nuestro propósito. Hacen demasiada falta, pero ¿saben por qué no hay? ¿O por qué son tan escasos? Porque no todos pagan un precio, ¿sí? Porque no todos son capaces o no tienen la fe suficiente o el amor, no sé cómo decirlo, para enfrentar sus luchas, ganarlas y transmitir una bendición. Hay gente que es muy cobarde, ¿sí?
Hay gente que no tiene el valor y el amor por la obra de Dios para negarse a sí mismo y poder bendecir a un pueblo. Amén. Solo están esperando recibir, pero no esperan bendecir. No, acuérdense. Por eso Pablo decía, también yo. O sea, en el sentir del Padre. ¿Cuál es el sentir de Dios Trino? Bendecirme, transmitirme, levantarme, restaurarme. Y en ese entender, también yo te empiezo a bendecir. ¿Sí? Hablando como el apóstol Pablo. Amén. Pero si no hay ese sentir, es no bendecirte, es saquearte. ¡Qué terrible! Entonces, hay mucha escasez de padres espirituales, pero estamos en otro tiempo. Estamos en otro tiempo y yo profetizo, mis hermanos, que Dios va a levantar y tiene ya gente lista para ser padres espirituales, para ser patriarcas, para que usted y yo seamos extremadamente bendecidos y alcancemos una herencia grandísima de vidas que que han caminado sin negar la fe, que han caminado en obediencia, que han caminado a pesar de no ver las cosas que ellos quieren, pero se han negado a sí mismos para poder ver un propósito de Dios. ¿Sí? Dios va a levantar patriarcas, Dios va a levantar padres espirituales que van a hacer cobertura a nivel mundial y que van a bendecir a mucho pueblo de Dios, hombres y mujeres verdaderamente comprometidas con Dios, que verdaderamente han padecido procesos y no gente que por tener una posición o un renombre creen que ya son padres. No, esto es un caminar, es un proceso, ¿sí? Experiencias, batallas ganadas. Pero si nos gana el orgullo, si nos gana la frustración, si nos gana el miedo, no podemos impartir. Entonces aquí estamos hablando de un padre genuino, precioso, el apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces parte de esa bendición que se transmite es la herencia o el llamado, ¿sí? Es el llamado. O me marca un propósito, o un llamado, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces ya con eso es la tercera. ¿Qué bendiciones vienen a través de un padre? Bueno, uno, ¿sí? Una impartición, espíritu, ¿sí? Que me da un conocimiento que yo no puedo obtener por mí mismo. Número dos, ¿qué más me trae un padre espiritual? Me lleva a entender y me transmite un llamamiento o me muestra mi destino y mi propósito. Eso hace un padre espiritual, ¿sí? No es un saqueador que ve, le decía una hermana pastor de Monclova, le decía, Dios nos da una visión y la visión que Dios nos ha dado es alcanzar vidas, ¿sí? Para que por medio de la palabra y la administración sean restauradas y sean capacitadas para después ser enviadas, ¿sí? Y le decía, en este entendimiento nosotros no vemos ovejas, vemos propósitos, ¿sí? Nosotros no vemos, cuando llega un alma, no vemos una ovejita más, ¿sí? No, vemos un propósito, un llamado a servir a Dios, que cuando entran a la iglesia es para que ellos puedan ser restaurados y capacitados para que alcancen su llamado. Entonces un padre espiritual me da un llamado, ¿sí? Y número tres, me transmite una herencia, ¿sí? Muchas bendiciones que aquí lo estamos viendo, no todas me llegan directamente. No sé si no, espero no confundir, ¿sí? Lo que estoy explicando, hay bendiciones canalizadas, ¿sí? Si yo no me conecto, hay una herencia a la que yo me limito. Si usted tiene un llamado a ser profeta, usted necesita un padre profeta, ¿sí? Si usted tiene un llamado a ser evangelista, usted necesita un padre que le enseñe o que le potencialice en esas áreas. Amén. Pues eso es muy bueno, padres apostólicos, porque nos desarrollan en todas las áreas. Entonces, bueno, espero no estarme yendo cosas muy elevadas y que no entendamos nada. El punto es comprender. Entonces hay una herencia, ¿sí? Y la Biblia dice en Gálatas 4, ¿sí? Que el heredero, entre tanto es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Esto qué quiere decir? Ahí lo sigue explicando. Aunque es heredero de todo, no puede participar de la herencia entre tanto es niño. O sea, toda la bendición que está aquí yo no la puedo tomar mientras sea yo un niño. Pero dice ahí, ¿sí?
Mientras la herencia está en manos de tutores y de curadores, ¿sí? O administradores. ¿Sabe qué significa la palabra tutor? Tutor significa el que representa una paternidad exactamente igual al padre natural. Eso es un tutor, ¿sí? Representa la paternidad exactamente igual a la paternidad del padre natural. Usted y yo tenemos un padre natural, en ese sentido somos hijos de Dios, pero hay tutores que representan exactamente igual la paternidad del padre natural. Toda la herencia que está de Dios para mí, mientras yo sea niño, la administra un tutor. ¿Quiénes son esos? Padres espirituales. Amén. Cuando yo crezca, entonces mi herencia, ¿sí?, me es dada a través de padres. Por eso dice aquí, ¿sí?, las riquezas de la gloria de su herencia, ¿sí? Su herencia, esa herencia nos es dada a través de padres. ¿Cuál la supereminente grandeza es su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza? ¿Sí? Aquí yo puedo comprender, ¿sí?, se me imparte un poder, ¿sí?, para hacer lo que humanamente es imposible que yo haga. Esto es la unción. La unción es el poder que me habilita para que yo haga lo que humanamente no puedo hacer. Entonces un padre espiritual me imparte espíritu, ¿sí? Un verdadero padre. Porque un mal padre me imparte espíritus, pero un verdadero padre me imparte espíritu, ¿sí?, para que yo pueda conocer a Dios. Amén. Un verdadero padre me transmite un llamamiento o un propósito, ¿sí?, y me hace entender que nací para algo. Por muy torpe que yo esté, Él me hace ver que yo nací para algo. Es una belleza los verdaderos padres espirituales, ¿sí? Me hace entender que yo tengo una herencia espiritual en Dios. Y yo creo que esa es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y número 4, me imparte un poder ilimitado para los que creen. Por eso dice aquí, el cual operó en Cristo, sentándole a la diestra del Padre. Entonces, grábese esas 4 cosas, ¿sí? Por eso usted no se sienta menos. Usted conéctese a un verdadero Padre, porque de Él va a venir Espíritu para que usted conozca a Dios, ¿sí? Como el apóstol Juan se lo dice a la iglesia, la unción que nos hace entender todas las cosas. A través de ellos se imparte un llamamiento o nos hace entender para qué nacimos. A través de padres espirituales entendemos nuestra herencia, que hay una riqueza espiritual o una función dentro del cuerpo que viene a ser mi herencia, parte de mi herencia, ¿sí? Y número 4, un poder ilimitado, amén, para hacer lo que yo humanamente no puedo hacer. Esa bendición está canalizada en padres. ¿Está claro, mis hermanos? Por eso es importante entender lo que es paternidad. Cuando usted lo identifique, no se suelte, agárrelo. No, pero que es más joven que yo y tiene una bendición, amén. No, pero es que yo tengo más años que él en el evangelio, pero a lo mejor él sí tiene victorias que usted no tiene, ¿sí? Batallas que usted no ganó, pero que él en sus cortos años, a diferencia, o en sus menos años en el evangelio, sí ha ganado, ¿sí? Batallas que él presentó y sí ganó, y él tiene botín. Batallas que a lo mejor nosotros no ganamos, a pesar de tener más años en el evangelio. No es que él no tiene las licenciaturas, el doctorado, no, pero tiene una herencia espiritual por causa de sus batallas ganadas, porque sus procesos no salió amargado, salió dando gloria a Dios, ¿sí? Esos son verdaderos padres. Bueno, yo espero que eso se haya entendido, ¿sí? Si no se entendió, me puede preguntar, mándeme ahí un mensaje y lo que podamos, pues tratamos de explicar. Si no, lo investigamos. Esa es la bendición, entre otras cosas, ¿verdad? Canalizada en padres espirituales, ¿sí? Pero, y esto ya lo último, me da una condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición? He oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuál es la condición para yo recibir estas bendiciones canalizadas en padres espirituales? Número 1 es creer. Por eso le dije, ¿sí? Pues no parece pastor,
pues no, pues mucho menos apóstol, ¿sí? No se le ven los títulos, no se le ve esto, no se le ve aquello. No creo que él sea lo que dicen que es, amén. Pero usted no está viendo lo natural, usted está viendo lo espiritual, amén. Entonces usted cree la palabra, la visión que ese hombre, esa mujer trae, y por la fe, ¿sí?, usted puede recibir lo que esa persona tiene, amén. Otra, el amor entre hermanos, la unidad que hay entre hermanos, que no se rompen pactos, o lo que dice el Salmo 133, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una unidad perfecta, un amor entre hermanos que se refiere a un pacto entre hermanos, a nunca violentar nuestra alianza o traicionarnos entre hermanos, sino amor entre hermanos. Entonces esa relación entre hermanos o ese amor entre hermanos me une al cuerpo, y la bendición que desciende desde la cabeza y pasa por la barba cae también sobre mí, amén. Entonces, amor entre hermanos que se refiere a la unidad, ¿sí?, y fe, que es creer al mensaje principalmente que ese Padre trae. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a orar por esta palabra, ¿sí? Y yo voy a orar por su vida para que usted reciba una bendición muy grande. Créalo, créalo que sí se recibe algo, y es mucho, porque es misericordia de Dios. Cierre sus ojos, si puedes concentrarse en orar, hágalo. Créame que cada devocional siento que estamos como conectados, no solamente por la transmisión, obviamente, ¿verdad?, sino una conexión espiritual. Entonces no lo siento lejos, mis hermanos, siento que estamos aquí todos. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu bendición, Señor. Yo te ruego que esta noche, Señor, que esa impartición, Señor, que esa bendición que está canalizada en padres, Señor, hoy sea transmitida, Señor, sea impartida a vidas, Señor, que han creído esta palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo y yo declaro, Señor, que todos tenemos los ojos bien abiertos para identificar a esos verdaderos padres espirituales. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo cada padre espiritual que está levantándose, Señor, y que está haciendo notorio el nombre de Jesús por su conducta, por su carácter, por el mensaje que lo lleva en las entrañas escrito, Señor, a causa de cada proceso, bendito Dios, y cada lucha que ha caminado tu mano, Señor, en el nombre de Cristo. Declaro el cielo abierto esta noche, Señor, sobre cada uno de los que estamos conectados en este momento, bendito Dios, y declaro, Señor, por la gracia de tu nombre, Señor, que hoy envías tu palabra, Señor, no solamente este mensaje dado por revelación del Espíritu Santo, Señor, sino un mensaje profético, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, tú te derramas hoy en tu gracia y tu misericordia, Señor, y derramas tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos la gloria de Dios sobre cada ministro genuino. Declaramos la gloria de Dios sobre cada hijo, bendito Dios, genuino, los que tú sabes que son tus hijos, Señor, porque atienden al consejo, porque creen a la palabra, Señor, y creer, Señor, siempre se demuestra obedeciendo. Nunca, Señor, alguien que cree pero que no hace, Señor, lo que se le está enseñando, bendito Dios, esa persona nunca creyó, Señor, pero declaramos en aquellos que han creído, que los cielos se les abren esta noche, bendito Dios, que la gloria de Dios desciende sobre sus vidas, Señor, que el Espíritu Santo ahí donde ellos están los toca, Señor, toca los corazones, toca las mentes, toca, Señor, sus almas, su espíritu y aún su cuerpo, Señor, para derramar la gloria de tu presencia en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, declaramos tu espíritu derramándose, como dice la Escritura en el Salmo 133, desde la cabeza, que es Cristo, pasa por toda la barba, Señor, sacerdotal, bendito Dios, y baja hasta el borde de las vestiduras. Señor, declaro que mis hermanos
reciben una impartición del cielo, una impartición del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Para gloria de Dios, Señor. Tengo una visión, mis hermanos, yo se las comparto y disciérnala, pero esta visión es así: veo a Dios en el trono, al Padre en su trono, que extiende un pergamino, que abre los cielos, extiende un pergamino, y en ese pergamino hay nombres escritos. Son muy pocos, ¿sí? Pero son nombres escritos, y alguien los empieza a leer y empieza a declarar cada uno de esos nombres. Cuando esa persona, que yo quiero pensar que es un ángel o un portavoz, un profeta de Dios probablemente, y empieza a declarar cada uno de los nombres que están escritos en ese pergamino, cuando los declara es como si pasara lista, y en ese momento que menciona tal y tal persona, según el pergamino, según los nombres que están ahí escritos, esas personas surgen de la nada, como de debajo de la tierra, se empiezan a levantar. Y Dios nos declara, esa es una generación de patriarcas, una generación de padres, y los veo en esta nación, en México, una nación que va a dar a luz muchos patriarcas, muchos padres ministeriales para el mundo entero, muchos padres espirituales, o una generación de padres espirituales que están como enterrados, como en el anonimato, pero que siempre han estado ahí, perseverando, guardando el corazón, no negándole a Dios nada, como Abraham. En el nombre de Jesús van a emerger, van a salir del anonimato, verdaderos padres espirituales. Y Dios nos dice hoy, porque escucho su voz, voy a hacer que se cambie el concepto de paternidad. Voy a hacer que se quiebre ese argumento donde la gente ve cosas materiales, donde la gente espera cosas naturales, y no entienden que un verdadero padre está saturado de una bendición espiritual, que está cargado de una riqueza espiritual para bendecir a todo aquel que ha creído y que ha guardado esta unidad. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Escucho a Dios diciendo: gózate, México, porque te voy a levantar patriarcas, porque te voy a levantar padres ministeriales que van a ser encargados de dar cobertura a muchas naciones, a iglesias, a pueblos, a ministerios en otras partes del mundo. A muchos los voy a levantar aquí para que sean columnas en este país. A otros muchos que serán parte de esta nación los voy a enviar para que sean columnas en otras naciones. Pero yo haré mi propósito, dice Dios el Todopoderoso, haré mi propósito, cumpliré mi deseo para con esa generación de padres. Voy a quitar todos aquellos falsos padres que se han autonombrado padres ministeriales, padres espirituales, pero que solo son asalariados, que no les importa la vida de las ovejas, que cuando ven al lobo, cuando ven al oso, salen huyendo porque solo quieren vivir o trabajar por precio. No son verdaderos pastores, no son verdaderos padres que están para dar la vida por las ovejas. Yo voy a levantar una nueva generación, voy a quitar a los Saúles y a establecer a los Davids, verdaderos pastores que bendigan a las ovejas, que hayan peleado batallas contra el oso y el león para levantarse y pelear también por el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, vidas que han vencido batallas personales y se van a convertir en la cobertura para muchas vidas, para muchos pueblos. En el nombre de Jesús, esta nación será una nación apostólica y profética. México será una nación apostólica y profética, donde se va a mover mucho la unción apostólica, mucho el dar cobertura espiritual a muchas partes del mundo, en el nombre de Jesús. Y dice el Señor: y aquellos que yo ya he levantado, yo les extiendo el manto para que den más protección, más cobertura a mi pueblo, en el nombre de Jesús. No sé si mi pastor siga viendo esta transmisión, pero veo que Dios le extiende el manto, Pastor Matías. Dios le extiende el manto. Dios le extiende el manto para que tenga más cobertura para otras vidas y en otras áreas, en el nombre de Jesús. Y Dios le dice: pastor,
no solo se va a cubrir en el área iglesia, se va a dar cobertura en el área empresarial. En el nombre de Jesús, Señor, esta es tu palabra y yo declaro tu bendición sobre todo tu pueblo, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo acá el pacto, Señor, por sus 18 años. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta preciosa matriz, Señor, que nos ha dado luz a muchos ministros, Padre. Se ha bendecido tu nombre, te damos muchas gracias y tu bendición se derrama sobre tu pueblo, Señor. Recibe esa impartición, mi hermano. Recibe esa impartición, recíbela de Dios, recíbela, créelo, en el nombre de Jesús. No te veas a ti mismo, mira la unción, la gracia de Dios, que es lo que nos capacita, nos habilita. Yo te bendigo, yo profetizo que un ejército poderoso de oración, un verdadero ejército de Dios, se levanta en el nombre de Jesús, un verdadero ejército, verdaderos ministros, siervos de Dios. Se levantan preciosas mujeres de Dios, se levantan poderosas guerreras de oración, poderosos hombres bajo entendimiento de Dios. En el nombre de Jesús, veo otra visión. Veo el mapa de nuestro país, de México. Créalo, mi hermano. Y veo que Dios pone un sello en toda la nación, y ese sello tiene palabras, y esas palabras son apóstoles y profetas, porque así será la nación de México, una nación conocida por la unción apostólica, por la unción profética genuina, gente de anonimato, gente que ahorita no se ven, pero que se van a empezar a ver, que se van a estar levantando como de la nada, como apareció Elías. Así aparecerán esos profetas y esos apóstoles, y todo lo que ahorita es mercado evangélico se va a ir viniendo al suelo. Todo lo que es Saúl se irá cayendo para que se levante lo que es David. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, hermano, y esta unción está sobre ti también, si tú lo crees, y tú puedes ser parte de esto. Si atendemos a las demandas del Espíritu Santo en nuestra conciencia y a través de su palabra, te bendigo en el nombre de Jesús, Arca del Pacto. Bendigo cada iglesia que está bajo cobertura de esta preciosa casa madre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean dadas a ti por siempre, Señor. Por siempre, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a creer esta palabra, ¿sí? Vamos a guardarla en nuestro corazón. Vamos a hacer algo grandísimo en este país, y hay que creerlo. No por nosotros, sino por el Dios, o por el poder de nuestro Dios. Él es todopoderoso. Es incoherente no creer, ¿sí? Cosas tan sublimes, ¿sí? Porque estamos minimizando la grandeza de Dios. Dios es todopoderoso y Él es capaz de hacer lo que sea, ¿sí? Hizo de la nada, hizo lo que ahora vemos, ¿sí? Nosotros somos polvo. Para Él no es difícil levantarnos, porque Él es todopoderoso, y en eso hay que descansar, no en nuestra habilidad. Nosotros no somos nada, no somos capaces de nada, ¿sí? Es la habilidad que nos trae Dios. Por eso hay que conectarnos bien a verdaderos pastores, verdaderas coberturas, amén, para poder recibir una bendición. Eso es en cuanto a paternidad. Esto encierra lo que es paternidad de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios para seguir hablando acerca de estos devocionales. Dios les bendiga.